Bien, en la cita que se daba hay una pregunta arriba que nos pregunta si el conocimiento está relacionado con el procesamiento de la información. Es decir, a nosotros nos dan, imaginemos, una hojita con todas las reglas ortográficas del castellano, la cogemos, ¿sabemos ortografía? Esa es una pregunta inicial. La información es conocimiento, la información es formación. Si fuera así, en los colegios pues simplemente le daríamos a los niños los libros y no habría que hacer ningún trabajo posterior con ellos. Esa es la primera pregunta. Y luego a la derecha tenéis un cuadrito, aquí a la derecha, que nos habla de la plasticidad del cerebro. Esto es una cosa que hasta 1980 estuvo en discusión y ahora ya no lo está. Afortunadamente, gracias a una ciencia que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años, que son las neurociencias. Están absolutamente de moda. Ahora todas las semanas sale un libro sobre neurociencias. Os he traído los dos últimos que se han publicado. Este lo publica la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está muy metida en esto ya. Como veis, ya lo publican ellos directamente y se llama Neurociencia y Educación. Este es un libro que es un informe al Parlamento inglés. El Parlamento inglés, ante el problema que hay con la educación en general, el informe PISA, todo esto, decidió pedir un informe. Lo que hizo es, en vez de pedir el informe, cosa que sentó muy mal, a pedagogos, etc., se lo pidió a un instituto de investigación en neurología. Y quiso un informe desde el punto de vista de la neuropsicología. Bueno, os he introducido un poquito una de las cinco ciencias que tenemos que tener en cuenta, que nosotros hemos tenido en cuenta para crear lo que vamos a utilizar aquí, y hay algo que se demostró cierto, y se demostró en 1980, y es la plasticidad del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Había una discusión permanente, un cerebro nace, y ese cerebro se puede modificar, es siempre igual, va creciendo y crece de una forma determinada. ¿Existe un determinismo cuando nacemos que hace que como nacemos somos? ¿Cómo funcionaba eso? Y se demostró que el cerebro tiene plasticidad, quiere decir que se puede modificar y que se construye a partir de las acciones que tienes, de las relaciones que tienes en tu entorno, y que se puede construir y modificar. Incluso si tiene un problema, ha tenido un problema en su desarrollo, se puede variar. Ya hay ejemplos muy extremos, pero de personas con dificultades absolutamente extremas que han sido modificadas. ¿Cómo se ha podido demostrar esto? Gracias a las técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen al principio eran muy caras. Tienes una foto de neuroimagen, porque es que por mucho que lo explique yo que es una neuroimagen, si tienes una, aunque se hace. Las técnicas de neuroimagen permitieron ver a un cerebro en actividad. Al ver los cerebros en actividad, lo que podemos entender es qué zonas funcionan, cómo se relacionan entre ellos, cómo se hace eso, y sobre todo demostrar si se podía variar. Entonces, como veis, la técnica de neuroimagen, esta foto de una persona un poquito, pero no es nada más que un casco que le ponemos a otra persona. Esta persona está realizando una actividad y entonces estamos viendo su cerebro cómo va funcionando. Gracias a eso se pudieron comprobar muchas cosas. Por ejemplo, en la lectoescritura se pudo comprobar que el modelo neuropsicológico era correcto. Luego, si tenemos 5 minutos, entraremos cómo funciona el modelo neuropsicológico de la lectoescritura y cómo se construía un cerebro en función del trabajo lectoescritor. Se hizo un primer trabajo, estuvieron a punto de ganar el premio Nobel, de 6 meses, de aplicación de unas técnicas con unas personas, y se veía cómo iban transformándose las áreas cerebrales. Y se vio además que hay procesadores especializados, etc. Bueno, y vemos esta imagen. Pues ha servido para entender que es la neuroimagen, ¿no? No es nada más que eso. Ver la actividad cerebral cuando estás realizando una actividad. Entonces, la plasticidad del cerebro ha sido algo que ya os digo es muy reciente y que gracias a ello ya hay esperanza o estrategias de trabajo diferentes en la formación. Y también ha hecho que los colegios tengan una responsabilidad nueva. Lo que pasa es que no vale darles una responsabilidad sin darles con qué. Y es la responsabilidad de que de ellos depende en gran parte cómo se construyen los cerebros. Es decir, no lo que el niño sabe, sino cómo es la estructura de su cerebro. Porque hay fórmulas de aprendizaje acelerado, por ejemplo, que puede hacer que un niño dé la impresión de que domina un conocimiento, que lee a cierta edad, que no sé qué, pero eso puede haberse hecho dañando su estructura cerebral, es decir, creando un cerebro menos eficiente. Entonces, hay una responsabilidad nueva, hay un trabajo nuevo, y de ahí la preocupación constante de todas las administraciones de crear institutos,
de neuropsicología, institutos de investigación, cómo transferimos esto a la escuela, etc. Y evidentemente tiene que ser conectado. Bien, esto por un lado, la plasticidad del cerebro, es una gran noticia. Es decir, esto es bueno, en principio es bueno, ya no tenemos eso. Sigue existiendo, es decir, se ha entendido lo que se llama las ventanas de oportunidad, hay épocas de la vida que es mejor aprender esto, sí o no, todo eso se ha conseguido entender y comprobar. Y aquí en este lado tenemos otras dos preguntas. La primera pregunta es si la facultad de aprender es una capacidad exclusiva de la lógica. Esta pregunta no sé si la entendéis, pero quiere decir que si todo lo que aprendemos parte de que nos dicen algo, nosotros lo interiorizamos y lo devolvemos, o aprendemos de otra manera también. Y luego se construye conocimiento por exposición a la regla. El término exposición a la regla es un término de inteligencia artificial y es un poquito más complicado. Por eso tenemos aquí estos dos dibujitos de los dos pajaritos y vamos hablando de los pajaritos. Si os aburrís o no entendéis algo, saltamos ahí, nos vamos a la herramienta, cómo se utiliza, talleres de ortografía, todo. Esto es solo si os sirve, ¿eh? Bien, esto es un clásico, esto es del año 50, teoría de la inteligencia artificial, y se discutía sobre qué era el conocimiento. Porque esto ha sido una pelea muy larga sobre trabajar el conocimiento, y en el siglo XXI se han empezado a tener resultados. Entonces había una escuela que decía que el conocimiento es así. Bueno, este dibujo, os lo cuento. Tenemos un pez aquí, tenemos dos pajaritos, los pajaritos tienen que aprender a pescar. El problema es que estos pajaritos pescan debajo del agua. Sabéis que existe la ley de refracción que hace que tú ves el pececito aquí, pero el pececito no está donde tú lo ves, está un poquito más aquí. ¿Lo pilláis? Bien, entonces, este pajarito lo tenemos que enseñar. Entonces, cogemos, ¿y qué hacemos para que el pajarito se lance y coja el pez? Pues cogemos y le enseñamos la fórmula de la ley de refracción. Entonces él, cuando ve un pajarito, coge la fórmula, calcula este seno, y calcula dónde se tiene que lanzar. El problema es que cuando él se lanza, el pajarito, el pececito ya se ha marchado. Nunca llega a tiempo. Este se muere de hambre seguro, porque nunca llega a tiempo. Es decir, le hemos dado un conocimiento simbólico para que haga una respuesta a estímulo. Por el conocimiento simbólico, la capacidad de respuesta ante estímulo ha sido muy lenta, es incapaz. En cambio, este pececito que hay aquí, este pajarito que hay aquí, perdón, ¿cómo ha aprendido? Pues se lanza y se le va por la derecha, se lanza, se le va por la izquierda, se lanza, se lanza, se lanza. Y al final ha construido una red neuronal que hace que cuando él se lanza, coge el pececito. ¿Cómo lo ha hecho? Pues técnicamente se llama por exposición a la regla. Eso lo descubrieron estos científicos de hoy. El sistema de exposición a la regla, es decir, se lanza, se lanza, se lanza y al final consigue crear una regla. Aquí tenemos, no es así, pero es muy difícil de explicar, pues sería muy largo, lo que llaman los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos. Es decir, el acercamiento simbólico al conocimiento, el acercamiento por respuesta al estímulo. Y aquí tenemos un señor aquí abajo que ha sido capaz de explicar qué es lo que hace este pececito, este pajarito cogiendo pececitos. Es decir, ha desarrollado la fórmula. Entonces, el acercamiento al conocimiento debe hacerse por los dos sitios. Pero de este conocimiento no puede prescindir ningún alumno, pero de esta capacidad tampoco. Entonces, el ejemplo que se suele poner, el más fácil de entender, es si nosotros a un niño le decimos antes de ver y P se escribe M. Se lo decimos y él se pone a escribir, ¿sabrá escribir lo que correctamente aplicar esa regla? Pues evidentemente no, porque le está escribiendo. Y cuando está escribiendo está muchos procesadores del cerebro trabajando a la vez. Está haciendo una planificación de lo que escribe, etc. Está desarrollando. Entonces, si él tuviera que llegar al conocimiento simbólico para cada vez que tiene que escribir una N antes de D y P, estaría utilizando la parte de la función ejecutiva del cerebro en un proceso inferior. Es algo como alguien que fuera andando, tuviera que ir pensando, voy a andar, paso aquí. Es decir, no podría hablar y andar a la vez, no podría andar y pensar a la vez, tendría todo el cerebro bloqueado ahí. Entonces, esto nos hace que tenemos que trabajar en ambos sentidos. Tampoco vale que alguien solo aprenda